los mejores momentos de la conferencia. O dia está chegando. El día está llegando. A segunda vinda de Cristo está chegando. La segunda venida de Cristo está llegando. Nossos jovens estão se levantando como neos. Nuestros jóvenes levantándose como neos. E os mais jovens, mais maduros, se tornaram valentes de Davi. Y los jóvenes más adultos llegaron a ser valientes de David. O Senhor está levantando um exército de jovens santos. El Señor está levantando un ejército de jóvenes santos. Quando a comitiva nossa chegou no aeroporto, Hoy, cuando nuestra comitiva aquí llegó al aeropuerto, esperávamos ainda as malas na saída. aún estamos esperando que saliera nuestro equipaje. Os nossos jovens estavam ali Y cantando, nuestros jóvenes louvando, estaban ahí cantando, gritando, alabando, grito de guerra. gritos de guerra. Estavam aí já fazendo uma festa lá fora. Estaban afuera haciendo una fiesta. Seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Nuestro general es Cristo, seguimos. E quando nós saímos, foi uma festa. Y cuando salimos fue una fiesta. Por el Señor marchamos y pues su poder es llave de victoria que nos lleva a poseer la buena tierra. Aí nós chegamos lá no estacionamento, Y cuando llegamos ahí al parqueadero, outra equipe ali nos recepcionando. otro equipo de hermanos ahí recepcionando. Quita el pin en la granada, Cristo te desea usar. Piensa fuera de la caja, sal ya mismo a practicar. Irmão, é uma força jovem, Hermanos, una fuerza joven, muito jovens. muchos jóvenes. Aí nós chegamos no local de reuniões da Y igreja. después cuando nosotros llegamos al local de reuniones de la iglesia, Ali estavam as crianças nos recepcionando. ahí estaban los niños recepcionándonos. Es nuestra fuerza, generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. Generación que concluye esta era. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza, es tu reacción lo que aguarda nuestro Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza, generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Bienvenido una vez más a la reunión ministerial donde el Señor nos suministra su palabra de vida, de edificación, que hoy nos está preparando para un día reinar con Él. Amén. Estamos disfrutando, hermanos, Cristo
dice el centro conector de la obra de Dios. Aleluya, porque estamos disfrutando Cristo, centro conector de la obra de Dios. Esta es la serie del alimento, aleluya, que el Señor nos está hablando. Y un subtítulo que dice la reconexión del hombre con Dios. Aleluya, amados hermanos, y esta semana el Señor nos da un encargo grandioso. Decía la degradación y la restauración de la iglesia. Los versículos allí que el Señor nos daba era Apocalipsis 2, 4, 5, versículo 24, capítulo 3, versículo 4, 7, 8 y 10. Eso es lo que vamos a desarrollar en esta noche. Aleluya, con todos los profetas que el Señor va a usar. Amén. Creemos que es el mismo Señor, es el mismo Espíritu hablando a través de cada uno de ellos. ¿Qué tal si oramos, encabezamos esta comunión en Él? Vamos a encabezar esta comunión en el Señor para que sea el Señor mismo quien nos hable en esta noche. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias por su palabra profética. Gracias por, Señor, esta palabra que es la luz. Señor, la luz, Señor, que hoy está iluminando, Señor, en lugar oscuro. Señor, hasta que el día esclarezca, Señor, y el lucero de la mañana nazca, Señor, en nuestros corazones. Este lucero matinal, Señor, nazca en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Llévenos, Señor, a recibir su palabra con simplicidad. Señor, con sencillez. Nos vaciamos, Señor, de todo lo que no es suyo, Señor, para que usted nos llene, Señor Jesús, con su palabra profética, Señor, y podamos recibirla, Señor, aleluya, con mucha simplicidad y nos lleve, Señor, a practicarla, Señor, a obedecerla, Señor, a unirnos a su voluntad, Señor, porque usted tiene un objetivo, usted tiene una finalidad y es establecer su reino en esta tierra. Queremos ser, Señor, esos cooperadores, esos mensajeros que hoy, Señor, obedecen a su palabra. Por eso, Señor, toma nuestros oídos, Señor, toma, Señor, todo nuestro ser, porque queremos, Señor, que la palabra venga, Señor, a nosotros, Señor, y se siembre como vida, Señor, para salir a dar vida. Gracias, Señor Jesús, lo alabamos, lo bendecimos. Aleluya. Hermanos, el Señor nos hablaba de que la palabra profética, hermanos, no es un conocimiento bíblico general. El Señor nos decía allí de que hoy hay muchos estudiosos de la Biblia que hoy, hermanos, estudian la Biblia para entenderla, ¿cierto? Y obtienen un gran conocimiento bíblico, pero el Señor nos decía allí, nos recalcaba, nos decía, pero esto no es la palabra profética, porque es un conocimiento individual, es un conocimiento personal, mas no es la palabra profética como tal. Hermanos, la palabra profética es la palabra que el Señor decía allí, es la palabra específica. Decía que es la palabra del momento, es la palabra de cada momento. El Señor usa a cada canal, a cada siervo en cada era. Amén. Gloria al Señor, porque la palabra profética es la palabra específica, es la palabra de cada momento, es la revelación que el Señor da a su canal. Amén, aleluya, en cada era, hermano, porque es el hablar de Dios, es lo que Dios quiere hablar hoy con usted y conmigo, con la iglesia, es lo que hoy está en el corazón de Dios, es la palabra actual, es lo que el Señor quiere hoy dispensar a su iglesia. Entonces, gloria al Señor, hermano, por la palabra profética. Hermano, no es un conocimiento bíblico general, amén, es la palabra de cada momento, es la palabra específica que el Señor quiere hablar con usted y conmigo hoy, es lo que está en el corazón de Dios. El Señor nos decía allí, hermano, de que la Biblia, aleluya, por el libro de la Biblia, amén, en Juan 5, 39, 40 decía allí de que la Biblia, hermanos, dice que, vamos a leer Juan 5, 39, 40, y allí nos dice que la Biblia, hermanos, es la palabra de vida, amén. Juan 5, 39, 40, dice, oh Señor Jesús, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces es indiscutible que la Biblia es la palabra de vida. Aleluya, gloria al Señor, porque la Biblia es la palabra de vida. Oh Señor Jesús. Y dice, escudriñadla porque en ella tenéis la vida eterna. Entonces, hermanos, la Biblia es la palabra, hermano, que nos da hoy la vida eterna. Dice, si la Biblia sin duda es un libro de vida. Las Escrituras son palabras inspiradas por el Espíritu y registradas como palabra de Dios. Pero, hermanos, Dios usa las Escrituras e inspira a un canal. Mire, hermanos, aquí, hermanos, el Señor nos ratifica de que, hermanos, sí, la Biblia es la palabra de vida. Él lo registra, hermano, está registrada como la palabra de Dios.
inspirada por Dios. Dice que nadie puede huir, hermano, de los entornos de la Biblia. Absolutamente nadie puede huir de los entornos de la Biblia. Pero dice que Dios a través de la Biblia, a través de la Escritura, Él inspira un canal. Aleluya, porque Él inspira un canal, ¿para qué? Para hablar a su pueblo, para hablar a su iglesia, para dar dirección, hermanos. Aleluya, hermano, con un objetivo, como vamos a terminar hablando, hermano, en esta parte que me corresponde. Aleluya, hermano, usa un canal, o sea, el Señor por medio de la Biblia inspira a un canal para que hoy le dé dirección a su iglesia, como el Señor hablaba, hermanos, a través de Moisés en el Antiguo Testamento, ya lo hemos compartido, ¿cierto? Hoy nosotros tenemos que estar claros que es, hermano, cuando nosotros escuchamos a este canal que Dios usa, es el hablar de Dios, es el hablar de Jesús, hermano, es el hablar del Señor. Tenemos que estar claros en esto, que cuando hoy el Señor nos está hablando, tenemos que escuchar el hablar de Dios. Aleluya, hermano, esto nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios y a unirnos al Señor, porque es la dirección que el Espíritu hoy está dando. Entonces, dice aquí, hermanos, aleluya, porque, hermano, es la palabra del momento. Dice que es como una luz que brilla en la noche oscura. Aleluya, para dar dirección, hermanos, aleluya, hasta que esclarezca el día. O sea, hoy la palabra profética está siendo dada por el canal, por el profeta, dada por Dios con un objetivo, con una finalidad. Aleluya, que es, hermano, que el día esclarezca, ya está esclareciendo. Aleluya, porque hoy la iglesia está tomando la palabra profética con responsabilidad. Hoy la iglesia está tomando la palabra profética, hermano, con sencillez, con simplicidad y la está practicando. Oh, Señor Jesús, algunos dicen que la invención en la palabra no debe ser sacada de un mensaje de la palabra profética. Dice que tiene que ser de la Biblia. Dice, hermano, la Biblia está en manos de los hombres. Decía allí, hermano, decía allí desde el siglo XVI, desde que se inventó la imprenta. ¿Cierto? Hermano, pero podemos tener la Biblia. Decía allí que podemos inclusive hasta tener la Biblia, hermano, en nuestras manos. Sí, la podemos tener. El hombre puede tener la Biblia, pero no tiene la revelación de la palabra profética. No tiene la revelación, hermano, del hablar del Señor actual, del momento. No la tiene. Oh, Señor Jesús. Entonces, hermano, podemos tener la Escritura, pero, hermano, no tenemos la revelación. Necesitamos del canal que Dios está usando hoy para tener la revelación de lo que hoy Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. El Señor nos llevaba al libro de Lucas, hermano, vamos a resumir. Aleluya, Lucas 24, cuando el Señor fue crucificado, dice que iban los discípulos quedaron allí. Dice que ellos quedaron, hermanos, oh Señor Jesús, quedaron, cierto, como sin brújula. Y dice que iban dos de sus discípulos, iban camino de Emaús. Dice que el Señor, hermanos, se les presentó, cierto, ellos hablaban de los últimos acontecimientos que habían ocurrido en Jerusalén, hablaban de Jesús, un hombre, cierto, esplendoroso, un hombre que hermanos, aleluya, en obras, en palabra, en todo esto. Y el Señor se les aparece a ellos allí. Y dice que el Señor comenzó a hablarle y les abrió las Escrituras. Dice que cuando llegaron a la aldea, entraron, partieron el pan. Dice que el Señor desapareció. Y uno de los discípulos le dijo al otro, ¿no ardía tu corazón cuando nos abría las Escrituras? Entonces, hermano, no es tener las Escrituras. Es, hermano, tener la revelación, tener el canal que hoy nos habla. Aleluya, hoy escuchamos la palabra profética. Y ese hablar de parte de Dios, hermano, tiene que llevar a arder nuestro corazón. Aleluya. Gloria al Señor, hermano, porque hoy cuando escuchamos al profeta, cuando escuchamos al canal, hermano, y escuchamos esa palabra, tiene que producir en nosotros, tiene que arder en nuestro corazón. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, tiene que arder esta palabra en nuestro corazón cuando nosotros, hermanos, sabemos porque es la voz de Dios, porque sabemos que es el mismo Señor que nos está hablando a través de este canal, y eso tiene que producir en nosotros, hermanos, de que nuestro corazón arda. Aleluya, gloria al Señor. Y el Señor nos llevaba al libro de Hechos 8, allí nos mostraba el pasaje, amados hermanos, de Felipe, que era un evangelista en ese entonces, con el eunuco, ¿cierto? El eunuco etíope, dice que era un oficial de la reina de los etíopes, y dice que se apareció allí, y dice que él también allí, el ángel le dijo que se acercara a este eunuco etíope, y dice que él leía el libro de Isaías, y él se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Si no hay nadie que me enseñe. Hermano, y llegó Felipe allí, hermano, y le habló allí, le explicó la Escritura, le enseñó,
Señor Jesús dice que este hombre, hermano, dice que recibió la palabra con gozo. Ya al final, cuando él sale, recibió la palabra con gozo. Aleluya, porque, hermano, no es tener la escritura, es tener la revelación, es tener el canal. Hermano, lo que Dios en ese momento quiere hablar. Hermano, dice allí de que este hombre fue bautizado, aleluya. Señor Jesús, hermano, porque recibió la enseñanza de parte del canal en ese momento, hermano Felipe, que estaba allí, el evangelista. Entonces, gloria al Señor, hermano, porque hoy tenemos un canal. Aleluya, escríbalo ahí en el chat, hoy tenemos un canal el cual honramos. Es un siervo esclavo de Dios que hoy está hablando a su iglesia para dar dirección, hermanos, para dar dirección a la iglesia, para darnos lo que está en el corazón de Dios. Usted tiene que estar convencido de esto, hermanos. Usted y yo tenemos que estar convencidos de esto porque la rebelión no nos lleva al bien. Hermanos, la rebelión, si nosotros nos rebelamos contra esto, la rebelión no nos lleva al bien, hermanos. No, jamás la rebelión nos va a llevar al bien. Oh, Señor Jesús, tenemos que ser como el apóstol Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Aleluya, porque no somos rebeldes a la visión celestial. Nosotros creemos al hablar de Dios, creemos que proviene de Dios y es el canal que Dios hoy está usando para darle dirección a su iglesia. Aleluya, hermanos, vamos a Isaías, aleluya, para ir, hermanos, ya pues, aleluya, adelantando. Vamos al libro de Isaías 55, vamos al versículo 8. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces no podemos nosotros medir, hermano, evaluar y actuar bajo nuestros pensamientos, hermano, reemplazando los pensamientos de Dios, porque nuestros pensamientos, hermano, no son los pensamientos de Dios. Pronto puede decir, no, de esta manera no, porque esto no proviene de Dios, hermano, porque es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Oh, Señor Jesús. Y dice allí, hermano, tenemos que unirnos a los pensamientos de Dios. Dice el versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermano, no podemos medir, hermano, nuestros caminos, no podemos evaluar, actuar, hermano, con nuestros pensamientos, hermano, reemplazando los pensamientos de Dios. Tenemos que unirnos por medio de la palabra, la luz de la palabra, a los pensamientos de Dios. Esto nos va a llevar, hermanos, a vivir, hermanos, allí en la esfera celestial, obedeciendo, hermanos, la palabra del Señor. Aleluya. Y dice, hermanos, el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia, aleluya, gloria al Señor, y la nieve no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Hermano, hoy por medio de la palabra que el Señor nos está dando, estamos recibiendo una bendición. Hoy la iglesia está bajo una bendición, hermano, y es la palabra profética. Hoy tenemos la lluvia, hermanos, la lluvia, hermanos, que nos bendice. La palabra del Señor, aleluya, gloria al Señor. Hermano, tenemos la palabra del Señor. Hermano, dice que riega la tierra, dice, hermano, que produce frutos, cierto, dice que abona la tierra, produce frutos, dice que da pan al que, dice que da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, gloria al Señor, hermano, porque hoy la iglesia, hermano, lo percibimos, está bajo la lluvia, una lluvia de bendición. Y el Señor decía allí de que esta lluvia tiene que ser en el tiempo correcto, ¿cierto? Porque si, hermano, deja de llover, pues la plantación le va a secar. Pero si llueve también en el tiempo incorrecto, hermano, muy exageradamente, también la plantación, hermano, se va a perder. Entonces, hoy el Señor está mandando la lluvia en el tiempo correcto. Aleluya. Gloria al Señor, diga allí, hoy el Señor está mandando la lluvia en el tiempo correcto. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. Entonces el Señor nos manda una palabra sin motivo. Hoy Dios está mandando su palabra profética porque tiene un objetivo, hermano, porque tiene una finalidad. Hermano, ¿y cuál es esa finalidad? De que nosotros, hermano, nos unamos a la voluntad de Dios, de que nosotros hermano, nos unamos al beneplácito de Dios, que nosotros hoy, hermano, por medio de obedecer la palabra, agrademos a Dios, hermano, y así, hermano, vamos, aleluya, apresurar, hermano, la venida de nuestro Señor. Oh, Señor Jesús, hermano, y termino con esto para darle paso a mi hermano Johnny. Aleluya, ya termino en 2 minutos, hermano, por favor. Joel, el libro de Joel. Señor Jesús, por el libro de Joel. Señor Jesús. Joel,
Dice Joel 2, vamos al versículo 21, dice, Joel 2:21 dice, tierra no tema, aleluya, tierra no tema, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas, aleluya, porque Jehová hará grandes cosas, animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos, aleluya, aleluya, nosotros somos los hijos de Sión, dice, alegraos, aleluya, y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia a su tiempo, hermano, la que hace germinar, la que, hermano, hace brotar la tierra, la que da fruto, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía en el momento, hermano, adecuado, como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Esto habla, hermano, de recibir la palabra con simplicidad, con alegría, y esto nos llevará a rebosar en el Espíritu. Aleluya, oh Señor Jesús. Y dice, y lo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Esto habla, hermano, de que durante 19 siglos que la palabra salió, la palabra profética salió, hermano, del entorno, salió, hermanos, aleluya, de la humanidad, hermano, entró la degradación a la iglesia. Pero gracias al Señor, hermano, que ha llegado la lluvia. Aleluya, créale ahí en el chat. Ha llegado la lluvia, hermano, somos Sión. Hermano, somos Filadelfia, que hoy estamos recibiendo la bendición de la palabra profética, hermano, para cumplir un objetivo, una finalidad, hermano, porque la palabra del Señor no regresa vacía, y es traer el reino del Señor a esta tierra. Aleluya, hermano, que el Señor nos bendiga, que cada día nos unamos más al hablar de Dios. Continúa nuestro hermano Johnny con el encargo. Amén. Bueno, hermano, Jesús es el Señor. Sí, siguiendo con este encargo, así como nuestro hermano Pablo nos estaba transmitiendo, dice de que por lo menos la palabra tiene una función muy importante en nuestras vidas y en la vida de la iglesia y en toda la obra del Señor. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ser limpios y entrelazados por la palabra profética. Repita conmigo. Limpios y entrelazados por la palabra profética. Entonces, hermanos, siguiendo con esta línea, de acuerdo a lo que el hermano estaba comentando, lo que los hermanos nos estaban compartiendo, aquí en la palabra ministerial, la mayor tragedia originada en el huerto del Edén, cuando Caín y Eva cayeron, o cuando el hombre cayó, hermanos, fue la corrupción de la mente humana. Fue la corrupción de la mente humana. Por esta razón fue que Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, escribió: pero temo que la serpiente con su astucia, así como engañó a Eva, ¿cierto? Con esa astucia, nuestros sentidos sean de alguna manera también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, hermanos, una de las cosas que ataca Satanás, ¿cierto? De sus artimañas, es atacar la mente humana. ¿Y qué hace él? Él primeramente comienza con la duda, con la inquietud, ¿cierto? Comienza a cuestionar. Cuando la palabra se comienza a cuestionar, específicamente la palabra profética, allí está haciendo Satanás su trabajo. Está trabajando sutilmente y está engañando nuestra mente. Entonces, hermanos, esto comienza lentamente. ¿Y esto qué hace, hermanos? Que nosotros perdamos la sencillez y la pureza de Cristo. Por eso, entonces, nosotros, ¿qué necesitamos, hermanos? Nosotros necesitamos, de acuerdo a la recomendación que el profeta y la recomendación de la palabra, es que nosotros necesitamos permanecer sencillos. Necesitamos permanecer siendo sencillos, ¿cierto? Así como al origen, así como el Señor le indicó, ¿cierto? A través del apóstol Pablo. Hermanos, aunque nosotros no entendamos nada, ¿cierto? No, yo no entiendo, no, yo no comprendo por qué esto así, por qué esto asado, ahora por qué están haciendo esto, aquello. Hermanos, vamos a obedecer. Simple y sencillamente el Señor nos mandó ¿a qué? A obedecer, ¿cierto? A ser sencillos, ¿cierto? Y de esta manera, hermanos, nosotros vamos a ser bendecidos. En la obediencia está la bendición. Amén, hermanos. Entonces, por otro lado, cuando Dios despliega su verdad en todo el universo, que es la única verdad que hay en todo el universo,
Hermanos, vino Satanás y trabajó también de una manera, porque él es el padre de la mentira, ¿cierto? Y él trajo la palabra de mentira, trajo la palabra de engaño, de acuerdo a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3, el príncipe de la potestad, que ahora opera ¿qué? En los hijos de desobediencia. Entonces esto se formó, esto hizo de que por lo menos hubiese un cambio. Tenemos un ejemplo de esto, y esto lo vemos en el ejemplo de Caín y Abel. Aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente. Yo les voy a ir leyendo y ustedes me van siguiendo la lectura. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, hermanos, Dios ha colocado su amor en cada uno de nosotros. Dios quiere que nos amemos unos a otros, ¿cierto? No es posible, de acuerdo a esta palabra que el Señor nos está hablando, de que si nosotros tenemos la vida de Dios, nosotros podamos amar, odiar a un hermano. No, que es que ese hermano no me cae bien, desde que ese hermano no me pasa de aquí de la garganta, es que no lo quiero, es que no me gusta, no lo soporto, no puedo estar con él, entonces por eso yo me voy de la iglesia. Hermanos, eso no es posible. Eso no debe estar en cada uno de nosotros, porque la vida de Dios es la que debe reinar en nosotros. Entonces, siguiendo con el punto aquí dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, y por esta causa por esta causa lo mató, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, hermanos, aquí por lo menos el Señor nos está mostrando también algo. Según Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que nosotros hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, ¿cierto?, al reino de su amado Hijo. Entonces, en ese momento, hermanos, el Señor hizo un traslado. En el momento en que nosotros creímos en el Señor, en el momento en que la vida de Dios entró en nosotros, ¿cierto? Y por esta causa, hermanos, nosotros nos fuimos cambiados de domicilio, cambiamos de casa. Anteriormente estábamos en esta casa, pero ahora en esta nueva era, en esta nueva dimensión, nosotros cambiamos de domicilio, cambiamos a la potestad o al reino de su amado Hijo. Entonces, hermanos, concluyo con este punto. Nosotros sabemos, versículo 14, que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, tomar esa determinación, tomar esa actitud, tomar ese comportamiento de que no me gusta, que esto, que aquello, que lo otro, que me cae mal, hermanos, eso es permanecer todavía en la muerte. Eso es todavía una muestra de que yo todavía no he sido trasladado o que usted no ha sido trasladado. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución aquí? Hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos está mostrando? Bueno, primero que todo, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 31, aparecen una serie de características, ¿cierto? De que cuando el hombre se desliga o se desconectó de la verdad, se despegó completamente, cayó, ¿cierto? En la caída, aparecen unas características que muestran de que el hombre, ¿cierto? ¿Cuál es su comportamiento? Yo voy a leer esta parte porque me pareció muy importante. Dice, la epístola de los Romanos menciona que con la caída en nosotros fue puesto todo tipo de injusticias e impurezas. Y por eso el hombre comenzó a practicar cosas inconvenientes. Tales cosas nos afectan tremendamente y nos apartan los unos de los otros, produciendo ¿qué? Envidia, odio y muerte espiritual. Miren esto. Contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones, el aborrecer a Dios, injurias, soberbias, altivez, invención de males, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad, falta de afecto natural y el ser implacables y la falta de misericordia. Hermanos, todo esto nosotros lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 31. Todas estas características negativas, ¿saben qué hacen, hermanos? Impiden que nosotros edifiquemos la iglesia y la formación del tejido de amor. Hermanos, todas estas cosas nos desligan, nos apartan, no nos ayudan, no nos convienen, no nos sirven, porque no nos dejan edificar la iglesia, que es el punto que el Señor está mostrando. Entonces, hermanos, ¿cuál es la solución que el Señor tiene aquí? Hermanos, la solución que el Señor nos está mostrando a nosotros, ¿cierto? Por causa de este año, es la palabra profética.
Hermanos, es la palabra del Señor, es la palabra la que nos va a lavar, es la palabra la que nos va a limpiar, es la palabra la que nos ayuda, es la palabra que ha venido a nosotros como un río, como el río de la gracia, y este río de la gracia viene y nos limpia, nos purifica, hace un trabajo maravilloso. En Juan capítulo 15, versículo 3, dice lo siguiente: ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que yo os he hablado. Estas palabras las dijo el Señor Jesús. Entonces, hermanos, la palabra tiene una característica. La palabra nos limpia, la palabra nos lava, la palabra nos purifica, la palabra hace algo. Este río de la gracia viene y absorbe, ¿cierto? Elimina todos los elementos negativos, ¿cierto? Todos estos desechos, nos va limpiando. Y nosotros, ¿qué hacemos? Vamos absorbiendo los elementos divinos que nos nutren y al mismo tiempo renuevan en nosotros todos los desechos malignos hechos por Satanás. Entonces, hermanos, la palabra profética o la palabra del Señor tiene una característica. Ella nos va entretejiendo, ella nos va uniendo, ella nos va entrelazando, así como nosotros vimos la semana pasada. Es como la función de ese telar, la trama y el urdimbre se van mezclando, se van pegando, se van uniendo, y donde Cristo es que la aguja, y ella viene y nos atesa, y ella viene y nos entrelaza, y de esta manera, hermanos, nosotros podemos ver de que el Señor produce en nosotros un tejido de amor, un tejido maravilloso, ¿cierto? Un telar que es lo que Él quiere, y de esta manera, hermanos, es que el Señor viene a limpiarnos. Ahora voy a darle paso a mi hermano Miguel Ruiz Díaz, que él va a continuar con esta palabra. Jesús es el Señor. Hermano, gracias al Señor por esta oportunidad, hermano, de que nos está hablando de esta palabra profética, hermano. La palabra profética es el hablar de Dios con base en la palabra de las Escrituras. Su contenido es extraído de la Biblia. Hermano, como nos hablaba el hermano Johnny, esta palabra nos está llevando a que nosotros tengamos un mover, tengamos ese compartir, ese deseo de amar la palabra profética. Bueno, la palabra aquí nos está diciendo que es extraída de la Biblia, no es extraída de los hombres, sino que esta nos inspira, es inspirada por medio del Espíritu para hablar lo que Dios desea en determinado momento. Hermano, solamente el Espíritu de Dios es el que hace el mover en la obra del Señor. Hoy necesitamos ver y valorar la palabra profética. Hermano, esto el Señor nos está llevando a que nosotros necesitamos amar la palabra profética, sumergirnos cada día en ella. Si nosotros obedecemos al hablar del Señor, vamos a tener, hermano, ese amor, esa empatía por la palabra. Amén. Pero el Señor nos hablaba en Juan. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Vemos aquí que el ladrón para entrar necesita ir por otro lado, no por la puerta. Hoy, hermano, lo que el Señor está haciendo en la vida de la iglesia, hermano, es darnos una base firme, donde nosotros, hermanos, podamos reconocer la voz de nuestro pastor. Amén. Pero nos decía el Señor que el ladrón entra es por otro lado, no por la puerta. En los tiempos del apóstol Pablo, que fue encargado por Dios para ministrar, dispensar la gracia de Dios, hermanos, vemos que allí habían unos sigilosos, unos que se infiltraron en la iglesia. ¿Para qué? Para distraernos, para no tomar la palabra profética como nuestra realidad, sino que ellos hacían era que desviaban, estaban distrayendo totalmente al apóstol para que esta palabra no fuera dispensada. Hoy en estos tiempos, hermano, el Señor está haciendo algo maravilloso en nosotros, pero también hay esos sigilosos, hermanos, en la iglesia, que también ¿quieren qué? Desviarnos del hablar del Señor. Hermano, hoy necesitamos estar atentos a lo que el Señor está hablando por medio de esta palabra. Por eso el apóstol, nuestro hermano Pedro, nos daba énfasis, hermano, que a este abre el portero
a las ovejas, oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y la sacan. Hoy vemos, hermano, que necesitamos reconocer la voz de nuestro pastor. Nuestro pastor, hermano, es el que llama a las ovejas. Si usted está escuchando la palabra profética, usted sabrá cuál es el hablar con el que el Señor nos está hablando. Este hablar, hermano, es el hablar profético. Yo necesito estar atento al hablar del Señor. Amén. Por eso el Señor nos seguía hablando. Oh Señor Jesús, Él nos sigue hablando en Juan 9, dice, yo soy la puerta, el que entra por mí, entra, será salvo, y entra y saldrá y hallará pasto. Dice el 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Amén. El versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Bueno, vemos aquí que el Señor es nuestro buen pastor. Amén. Por eso Él, hermano, Él nos lleva a esos pastos que nos hablaba en el versículo 9, Él nos lleva a esos pastos, hermano, pero que el Señor necesita darnos a nosotros, hermano, la luz que hoy estamos experimentando aquí en la vida de la iglesia. Hermano, dice que el enemigo de Dios vino ¿a qué? A destruir, a matar. Hermano, hoy nosotros necesitamos estar atentos, hermano. ¿De dónde, por dónde o en qué lugar está entrando el enemigo para desviarnos de la palabra? Esto pasaba también en los tiempos de Pablo, hermano, del apóstol Pablo, ¿verdad? Muchos que se hacen llamar falsos maestros, hermano, no cuidan del rebaño de la oveja, sino que ellos toman para sí vanagloria, gloria de los hombres. ¿Para qué? Para su beneficio propio. Hermano, hoy necesitamos ver, hermano, estar atentos de que estos falsos profetas, hermano, están ¿para qué? Por su interés económico. Por eso el Señor, hermano, Él nos está hablando muy claro, hermano, en Efesios 4:22, de que hoy ya salimos de todo engaño. Hoy ya no estamos en el engaño que el enemigo nos tenía, sino que fuimos trasladados. Por eso nuestra alma necesita ser llena totalmente de Dios. Amén. Hermano, hoy nuestra alma necesita ser llena de Dios. Hermano, eso va a suceder es por el fluir del río de la gracia que fluye por la palabra. Si tenemos que llamar nuestra alma, porque Dios está en ella, hermano, pero hay algo más profundo que nos llega, que hace que nuestra alma esté apegada a muchas cosas, es el viejo hombre, hermano. Por eso nuestro hermano Fabio continúa con el encargo. Amén. Cristo es el Señor. De verdad, hermano, gracias por la palabra profética que el Señor está hablando en estos tiempos. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, esta palabra, yo necesito practicar esta palabra. Necesito de verdad vaciarme y llenarme del Señor. Tenemos que llenar nuestra alma con Dios, porque en ella está el viejo hombre, aún influenciado por el engaño, por Satanás. Hermano, hoy tengo que tener un vivir, y es buscar las cosas del cielo, de lo alto. Para evitar eso, necesitamos dejar que el Señor habite en nuestro corazón. Aleluya. Por eso la palabra que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. La palabra que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Hermano, y así podemos ser ayudados para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Efesios 3:17. A fin de que arraigado y cimentado en amor. Hermano, esto es algo maravilloso.
de obedecer la palabra profética, el hablar profético, de hacer inmersiones, de hacer gritos de guerra. Esto es lo que nos va a llevar, hermano, a reinar con el Señor. Y el Señor nos invitaba. Invitemos al Señor a entrar diciéndole: Señor, tú ya te hiciste cargo de mi espíritu, pero solo tú, Señor, sabes cómo mi alma todavía tiene problemas. Oh, Señor Jesús, el viejo hombre aún está en ella. Por eso te invito a entrar en mi corazón. Entra en mi mente y encárgate de mi alma. Señor Jesús, mi mente aún está llena de vanidad, de mis pensamientos. Por eso ven a llenarla con tu realidad. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermano, Cristo habita. Cristo habita y gobierna mi mente. Cristo habita. Cristo habita y gobierna mi mente y mis pensamientos. Y mis pensamientos. Y mis pensamientos. Amén. Así es la manera de nosotros poder ser ayudados a través de la palabra profética. La mejor manera de ser gobernado por Cristo es hacer la inmersión en la palabra. Cristo habita en nosotros por medio de la palabra. Aquí está el secreto. Mientras más nos sumergimos en la palabra, mientras más nos sumergimos en la palabra profética, tenemos más la realidad de Dios. Tenemos más la realidad de Dios. La palabra que nos llena. La palabra que nos llena. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Hermano, y mire, fácil. El Señor nos está de verdad sacando de nuestra mente, de nuestra emoción. Y nos quiere ¿cómo? Influir dentro del río de la gracia. Por eso, hermano, en Efesios 4, 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, qué palabra. Hoy el Señor está usando el apóstol Pedro con esta misión, hermano, de que todos podamos hacer inmersión, gritos de guerra y salir a las calles. Por eso Cristo habita y gobierna mi mente. Cristo habita y gobierna mi mente y mis pensamientos. Y mis pensamientos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Jesús es el Señor. Hermano, de verdad, como compartía nuestro hermano Fabio, hermano, hoy el Señor nos está llevando a una experiencia sobrenatural. Hermano, donde el Señor quiere que nosotros podamos ejercitar nuestro espíritu. Hermano, esta semana, la semana séptima, en la palabra profética, el encargo de Dios a través de la palabra ministerial, el alimento diario, y este encargo, la degradación y restauración de la iglesia. Hermano, donde el Señor quiere restaurar a su iglesia. Esta semana el Señor continuaba un punto muy crucial y de mucha responsabilidad para la iglesia, y es amar la palabra y respirar la obra del ministerio. Hermano, amar la palabra y respirar la obra del ministerio. Hermano, amar la palabra. Hoy el Señor, hermano, nos está dando su palabra profética. Hoy nosotros, hermano, tenemos la palabra de Dios, pero asimismo, hermano, tenemos la palabra revelada. Amar la palabra, tener amor reverente a la palabra, porque hoy la palabra profética nos da una dirección. Hoy la palabra profética, el hablar profético, hermano, como el Señor nos va a mostrar, hermano, es quien nos guía al pueblo
hermano, a pensar lo mismo, a hablar las mismas cosas, tener el mismo sentimiento, tener un solo corazón, una sola pisada, hermano, sudando la camisa, hermano, peleando por los intereses del Señor. Hermano, y el Señor nos muestra en cuanto a eso, hermano, y nos mostró el liderazgo del apóstol Pedro, cómo comenzó bien la iglesia en cuanto a Pedro, hermano, y cómo siguió avanzando, hermano, en cuanto a la lideranza, hermano, del apóstol Pablo también. Hermano, pero hubo situaciones, entró la degradación en la iglesia por medio de enseñanza, filosofía, otras palabras, otro hablar que no era de acuerdo al hablar de Dios, no era la palabra profética. Hermano, y un punto principal y crucial de esta semana, hermano, unido a esto, y es que el Señor nos decía en la página 116, quiero leerlo textualmente, dice: no todos percibieron que la preciosa palabra hablada por Pablo, no todos percibieron, hubo algunos que sí, pero no todos percibieron que la preciosa palabra hablada por Pablo en realidad era la palabra de Dios y no la suya. Hermano, hoy nosotros tenemos a un apóstol. Hoy en cada época, en cada era, Dios, hermano, tiene a su profeta, tiene a su canal. En cuanto a Pablo, en ese tiempo, no todos vieron a Pablo, hermano, como el hablar de Dios. No vieron en Pablo como la boca de Dios, sino que se quedaron solamente en el hombre. Hoy, no, hermanos, nosotros tenemos un siervo, un canal que Dios está usando, nuestro hermano Pedro Don. Y hoy nosotros necesitamos tener, hermano, bien claro que es el hablar de Dios a través del canal. Dios hablando a través de su siervo para su iglesia. Hermano, hoy nosotros necesitamos ver en la palabra de nuestro amado hermano, que es la preciosa palabra de Dios, es el hablar de Dios en la boca, hermano, de nuestro hermano. Hermano, hoy la palabra profética está siendo hablada a través del siervo. Y hoy nosotros, hermanos, necesitamos amar esa palabra. Hoy la palabra, hermano, es lo que está ocurriendo los milagros. Hoy la palabra, hermano, está ocurriendo lo sobrenatural. Hoy la palabra es la que da energía. Hoy la palabra es la que hace la obra. Hoy la palabra, hermano, nos da dirección. Hoy por eso en estos tiempos la palabra está siendo hablada. Hermano, y en 1 Timoteo 1:3 el Señor comenzó a hablar de las advertencias. Dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas? Mire, el Señor nos está dando advertencia. En ese entonces Pablo le ruega a Timoteo que tenga cuidado. Te ruego que te quedes en Éfeso. Hermano, ¿por qué? Porque hay algunos que enseñan otras doctrinas. Hermano, hoy nosotros necesitamos tener amor reverente a la palabra profética. No hay otras enseñanzas, hermano, no hay otro guiar, es la palabra. Amar la palabra, tener amor reverente a la palabra profética. Hermano, y el Señor nos decía, la palabra profética de Dios da dirección a la iglesia. La palabra profética es la palabra que Dios da para dirección a la iglesia. Hoy Dios está hablando a través de su siervo, vuelvo y reitero, el canal que Dios está usando en esta era, en esta época, nuestro hermano Pedro Don. Y hoy nosotros necesitamos ver que es Dios mismo hablando a través del siervo. Es Dios mismo hablando a través de su corazón, de su ser. Es el canal, no es el hombre. En ningún momento veamos el hombre. Honramos, respetamos, pero necesitamos ver que es el canal que Dios está usando. Que cuando nuestro hermano Pedro hable, comparta la palabra, los jueves en el live, domingo a nivel global, es Dios mismo hablando a través de su siervo. Es su canal. Necesitamos tener realidad de eso, certeza. En nosotros no puede haber duda. Si en nosotros tenemos claridad en eso, hermano, vamos a respirar las mismas cosas, como el Señor nos va a compartir. Hermano, y el versículo 5, el Señor nos decía, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y el Señor, hermano, nos decía, apoyando este versículo, nos decía, Pablo
no era político. Pablo no le debía favores a nadie. Pablo no buscaba agradar a los hombres, sino que Pablo tenía algo, hermano. Él era fiel a Dios. Él sabía la comisión que había recibido. Por eso él, hermano, en 1 Timoteo 1:5 podía expresar, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio. En él no había impureza, no había político, no le debía favores a nadie, no hacía cosas por lucrarse, no. Tenía un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, hoy tenemos este canal, hermanos, con esta misma característica. Tiene una fe no fingida, un corazón limpio, una buena conciencia. Hoy Dios no está interesado que usted sea un político, que busque favores de una persona, agradar a personas. No, hoy nosotros solamente somos canales que nos unimos al corazón del Señor. Hermanos, y el Señor nos hablaba de respirar. Amar la palabra es uno que respira la misma cosa. Y Pablo expresa, hermano, que necesita contar con los Timoteos, con los colaboradores. Pablo en un momento se sintió solo, fue abandonado, pero él necesitaba de alguien, contar de su confianza para ayudar a las iglesias. Hermano, hoy Dios cuenta con los Timoteos, esos cómplices, esos parceros, esos que respiran las mismas cosas. Pero esto lo produce ¿qué? Cuando amamos la palabra, cuando tenemos amor reverente a la palabra, cuando tenemos claridad que hay un siervo que Dios está usando, que es la boca misma de Dios. Y termino con esto, hermano. Hoy el Espíritu Santo está formando un gran grupo de Timoteos, compuesto por hombres y mujeres que respiran. Hermano, necesitamos respirar lo mismo. Colportajes, polibros, bucafé, todo lo que el Señor nos está dando, las herramientas, respirar las mismas cosas. Esos son los Timoteos, que respiran la misma carga que el apóstol, que desean traer al Señor de regreso y que realizan su obra. Hermanos, Jesús es el Señor. Amemos la palabra y respiremos la misma cosa. Amén. Aleluya. Lo importante, amados hermanos, de amar la palabra profética. La palabra profética, como el Señor nos mostraba, es el hablar de Dios. Escuche bien, es el hablar de Dios con base en las palabras de las Escrituras. La palabra profética es el hablar de Dios. ¡Aleluya! La palabra profética es el hablar de Dios. Y su contenido, hermano, está en la Biblia. Y por medio del Espíritu Santo, inspirando al canal, ¿sí?, que el Señor está usando en el tiempo presente para que el Señor hable lo que necesite hablar en este tiempo. Amén. Entonces, la importancia, hermano, ahora vamos a ver la importancia de estar cerca allí, de recibir la palabra profética con sencillez y obedecerla. La historia de la iglesia, hermano, es importante que usted y yo la conozcamos. Y muchos hoy ya hemos tenido la experiencia, pero hoy vino con más luz todavía. Es importante la historia de la iglesia porque nos traen una rica experiencia en lecciones. Y lecciones, hermanos, que hoy muchos desconocen, pero han sido un legado para nosotros en este tiempo presente y en el futuro. Amén. Sin embargo, en medio de toda esta historia podemos ver cómo la iglesia poco a poco fue degradándose, precisamente, hermano, por dejar a un lado, por no recibir la palabra profética. En Apocalipsis, ahí encontramos las 7 iglesias. Sin embargo, no solamente eran cartas enviadas para ese momento, sino también es una palabra profética de la condición de la iglesia en la historia, en su historia, en estos 20 siglos que han pasado. Y esto nos muestra, hermano, cómo la iglesia poco a poco fue degradándose, precisamente porque la palabra profética, este principio que Dios colocó, que es levanta un canal en el tiempo, ¿sí? Y ese canal tiene la autoridad de Dios, ¿sí?,
para direccionar espiritualmente a todas las iglesias. Amén. Así como el Señor nos mostró por medio del ejemplo de Moisés, ¿sí? Moisés era el canal que Dios había levantado en ese tiempo. Habían 12 tribus que representaba el pueblo de Dios. Eran 12 tribus. Sin embargo, esas 12 tribus, hermanos, seguían una sola dirección. Amén. Recordemos cómo la instrucción se daba cuando Dios usaba una nube y también una columna de fuego precisamente para direccionar al pueblo. Amén. Cuando la nube se separaba, ahí se paraba todo el pueblo. Cuando la nube se levantaba y avanzaba, las 12 tribus, hermanos, avanzaban, mostrando la dirección de Dios en ese tiempo. Sin embargo, el profeta, el canal que Dios usó, fue Moisés. Ahí no habían 12 tribus cada uno. Dios había prometido para el pueblo, hermano, darle la tierra prometida. Había una conducción allí. Había una promesa, pero había una dirección. Pero ahí no vemos 12 tribus cada una buscando un camino distinto, ¿sí? Cada uno por su lado, yendo, ¿a dónde? A la tierra prometida. Ahí vemos una sola dirección. Entonces son principios que son importantes, que usted y yo estemos, hermanos, allí, que siempre esté en nuestro corazón, para que no quebrantemos estos principios, porque estos principios nos guardan, aleluya, nos guardan, nos llevan a estar en la presencia del Señor, guardados en la dirección rumbo hacia el reino, amén. Recordemos que la tierra prometida hoy es el reino, aleluya, también donde estamos siendo conducidos, pero también podemos ver este principio que solo, hermano, hay un canal en que Dios usa para direccionar a todas las iglesias. ¿Qué pasó allí en el segundo siglo? La iglesia en Esmirna es representada por todas las iglesias en ese tiempo del siglo II, en donde recordemos que el apóstol Juan fue el último apóstol que Dios usó. Primero fue el apóstol Pedro para dar la dirección, la palabra profética, luego el apóstol Pablo y luego el apóstol Juan. Sin embargo, después que el apóstol Juan muere, hermanos, cesó la palabra profética. No se levantó un siervo para continuar con ese principio, para direccionar a todas las iglesias. ¿Qué sucedió? Según nos cuenta la historia, hermanos, todos los líderes de las iglesias comenzaron a dar dirección a las iglesias. Los ancianos que estaban allí, en vista de que habían varios ancianos en unas iglesias, no se ponían de acuerdo, levantaron entonces, colocaron, nació de su corazón, no era una dirección del Espíritu, ellos colocar un representante de entre los ancianos para poder avanzar en los encargos y en la obra del Señor. Sin embargo, no había dirección del Espíritu, ¿sí?, de todas las iglesias. Todos los líderes de las iglesias levantaron un siervo allí para representarlo y le dieron el cargo de obispo. Recordando que según la palabra, obispo y anciano, hermano, es la misma persona. Anciano realza lo que es la persona, es decir, un hermano maduro entre los hermanos para conducirlos, para pastorearlos, para cuidarlos. Y obispo habla o realza la función de ese líder, de supervisar. Sin embargo, esta acción que nació de ellos, esta decisión de colocar, lo que hizo fue ya una jerarquía, colocando más importante, ¿sí?, el obispo que al anciano. Y más adelante vemos cómo eso motivó, porque ya no había dirección del Espíritu, ¿sí?, en cuanto a la dirección de todas las iglesias, sino cada uno se movía como quería. Entonces eso promovió, ¿qué hizo? El sistema clerical, haciendo, hermanos, que la jerarquía, el sistema jerárquico, colocando uno por encima de otro, y esto lo que hizo fue daño a la iglesia, la jerarquía. Más adelante comenzaron a amar las posiciones, hermanos, a darle rienda suelta a eso, a los privilegios, por ser más que los demás hermanos, ¿sí?, a darle más importancia a todo esto. Se unieron a la política, hermanos, y ahí poco a poco la iglesia se fue degradando. Entonces ahí vemos cómo
apartarse de la palabra profética, que no esté siendo suministrada la palabra profética, hermano, trae degradación a la iglesia. Aquí en Proverbios 29, 18 dice, mire, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aleluya. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces también la versión King James actualizada, mire cómo explica de una manera más sencilla. Un pueblo, dice así, que no acepta la revelación del Señor es una nación sin orden. Quien obedece la palabra de Dios es feliz. Aleluya. Hermano, quien obedece la palabra de Dios es feliz. Hermano, qué maravillosa esta palabra. Yo necesito obedecer la palabra profética, hermano, para ser feliz. Todo lo que el Señor nos está dando hoy, hermano, si usted y yo lo recibimos con simplicidad, con sencillez y obedecemos, somos felices. Compruébelo y verá. Usted lo ha comprobado, pero necesitamos darle más continuidad a esto. ¿Ven? Recibir la palabra sin reserva. Entonces, hermano, aquí dice así, obedecer a esa revelación en cuanto a la palabra profética hará de nosotros un pueblo feliz. ¿Usted quiere ser feliz, hermano? Vamos a obedecer la palabra profética. Sin la palabra profética no tenemos la antorcha que alumbra en la noche oscura para darnos una dirección. Entonces, ahí vemos este principio. Ese principio no puede, hermano, no debe ser quebrantado. Al quebrantarse, mire cómo la iglesia comienza a sumergirse en degradación. Ahí, a pesar de que también nos mostró que en la iglesia, mire los principios que se están restaurando en este tiempo, ¿sí? En estos tiempos, que se perdieron. A pesar de que el apóstol Pablo habló sobre el cuidado de las iglesias, de los líderes, de los ancianos allí, no significa que el apóstol que Dios tenga en el tiempo presente, una vez que levantó la iglesia, pierde el vínculo. No. De acuerdo con las escrituras vemos cómo el apóstol, escuche bien, es la autoridad de Dios para dar la palabra profética, ¿sí? Y esa autoridad es para edificación, no es para destrucción. Sin embargo, los líderes, los ancianos de cada iglesia, hermano, deben unirse, aleluya, a la palabra profética que Dios está hablando a través del canal que tiene en el tiempo presente. Son principios que no pueden ser quebrantados. Mire, si alguno de la tribu de Israel se apartaba de ese camino, ¿qué pasaba? Hermano, perdía dirección, perdía seguridad. Hermano, entonces hoy estamos en este tiempo donde necesitamos estar alineados siempre, y por eso vamos a ver cómo el Señor comienza a restaurar a la iglesia de esa degradación. Entonces, aquí vemos que el apóstol, hermano, no solamente transmite la palabra profética, sino también, mira este principio, tiene un vínculo y tiene injerencia, tiene ahí, conduce, direcciona y también, hermano, tiene un vínculo con las iglesias. Porque no solamente transmite la palabra, sino que direcciona. Ahí podemos ver cómo Pablo, cuando necesitaba intervenir, ¿sí?, en una situación de una iglesia, mandaba al joven Timoteo, su fiel colaborador, para que perfeccionara, para que ayudara, para que estuviera allí atendiendo una iglesia. Ahí vemos ese vínculo, porque el apóstol tiene la autoridad de Dios para direccionar, para no solamente ministrar la palabra profética, ¿sí?, del tiempo presente, sino también para conducir a todas las iglesias, amén, y también intervenir. Entonces este principio, hermano, no se debe perder, porque si se pierde, entonces, Dios mío, caemos en la degradación, nos perdemos de esa cobertura que el Señor tiene, amén, que el Señor tiene para nosotros. También aquí vemos, hermanos, que cuando la iglesia no tiene la palabra profética, cae en desorden. Entonces, al recibir la palabra profética, hermanos, el orden se establece, amén, el encabezamiento de Cristo, ¿sí?, de la iglesia en Cristo surge, amén. Entonces, la importancia de la palabra profética. ¿Qué hizo, hermano, más adelante? Por la caída, hermano, por la degradación de la iglesia, más adelante los líderes, ¿sí?, comenzaron no solamente el tema jerárquico, sino también se estableció el sistema clerical, que hacía que solamente unos cuantos podían servir
al Señor, cuando el Señor siempre ha querido, siempre quiso y ha querido, hermano, un pueblo que le sirva, un pueblo de reyes y sacerdotes, como lo podemos ver en Éxodo 19:6 y Primera de Pedro 2:9. Dios siempre ha querido un pueblo, hermano, que le sirva, amén. Sin embargo, también es importante, ¿sí?, como a lo largo, no solamente la iglesia en Esmirna, luego llegó la iglesia en Pérgamo, donde la degradación aún profundizó más, donde se unió la iglesia con la política, ¿sí?, perdiendo ahí la dirección del Espíritu Santo, dejar algunas enseñanzas. Luego también podemos ver más adelante en el tiempo, al unirse con la política. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida, pero Constantino lo que hizo fue hacer que la iglesia fuera la religión, ¿sí?, de todo, haciendo del cristianismo la religión pública, ¿sí?, que todos podían, el que se hacía a esa religión tenía beneficio, ¿sí?, la religión del Estado, cuando ese no es el principio que el Señor nos mostró. La degradación llegó aún más profunda cuando, hermano, se establece el clericalismo, porque hubo la unión de la iglesia con la política, con el Estado, y nace la iglesia en Tiatira, donde aún lo más profundo, la iglesia ahí es donde llega en lo más profundo, donde muchas aberraciones se cometen allí, donde el sistema papal emerge, creando, hermano, un distanciamiento del pueblo de Dios con los líderes. Ahí tenemos el sistema papal, ¿sí?, que es obispo, arzobispo, cardenales, ¿sí?, y la máxima autoridad, que es el Papa. Entonces, pero todo esto fue producto, hermano, de la falta de la palabra profética, de un hombre que estuviera en ese momento ministrando, direccionando al pueblo, conforme a lo que el Señor ya nos mencionó, un corazón puro, sincero, hermano. Luego, de allí, por causa del tiempo, hermano, en el tiempo, nace Sardis, que es unos hermanos que se levantaron precisamente para restaurar ciertas verdades de la iglesia. Sin embargo, como dice la palabra en Apocalipsis, Sardis tiene nombre de que vive, pero está muerta. No logró completar la restauración porque todavía venían enraizados con toda la parte de jerarquía, de muchas prácticas, ¿sí?, que no eran agradables ante los ojos de Dios, ¿sí?, de muchas cosas, de ceremonialismo y tantas cosas que ya el Señor nos habló. Sin embargo, no completaron la restauración. Pero gracias al Señor, aleluya, hubo un destello, hermano, en el siglo XVIII, al final del siglo XVIII, los hermanos de Moravia, allí los hermanos de Moravia pudieron identificar que los hermanos, que en la iglesia no debe haber jerarquía, ¿sí?, ni el sistema, los clérigos y los laicos, es decir, solamente unos cuantos y los demás no, y eso separaba, hacia una barrera. Ahora los hermanos pudieron experimentar, comenzaron a experimentar el amor fraternal allí. Y por eso comenzaron a llamarse hermanos, porque derribaron esa muralla. Luego en el final del siglo XIX también podemos ver en Inglaterra practicando ese amor, hermano, predominando ese amor fraternal. Y más adelante en el siglo XX los hermanos unidos también fueron usados por el Señor. Luego ahí al inicio del siglo XX comienza también el Señor a usar al hermano Wat Magni, seguido del hermano Winnesley. Ellos a través de esos hermanos el Señor restauró muchas verdades de la iglesia que hoy para nosotros son un legado, amén. Y luego el Señor comienza a usar a nuestro hermano Don, usando a nuestro hermano Don por 40 años, hermanos. Sin embargo, como el Señor nos mostró, cuando usó al hermano Winnesley, Wat Magni, restaurar cierta verdad, la iglesia no estaba preparada. Pero algo produjo el Señor, hermano, con respecto a la palabra profética. Ya comenzó a principios del siglo XVIII, por la condición de la iglesia comenzar a restaurarse, comenzó a emerger la palabra profética. Pero aún así, la iglesia no estaba preparada, ¿sí? A través del ministerio de nuestro hermano Don, se creó una base importante por medio del Espíritu, hermano, para hoy nosotros estar experimentando, hermano, la realidad de la palabra profética. Estamos en este proceso disfrutando un poco más de la palabra profética y hemos visto, hermano, que por ser sencillo descubrimos ese poder que está, hermano, en la palabra profética. Hemos experimentado milagros, hemos experimentado, hermano, cosas sobrenaturales y la palabra profética está ayudando, hermano, a que la iglesia sea edificada.
Y no solamente edificar, también está levantando, como el Señor nos mostró, un ejército santo. Un ejército, hermano, que está en pro de la edificación de la iglesia y en la lucha contra el enemigo para traer al Señor de vuelta. Y ese ejército está involucrado no solamente los adultos, sino también los niños, los adolescentes, los jóvenes, toda la iglesia, hermano, como el Señor nos mostraba. A pesar de que iniciamos, muchos han caído. Y de los antiguos, sin embargo, así como en el pueblo de Israel, algunos antiguos entraron porque tenían el espíritu de Caleb y Josué. Usted y yo también tenemos que tener este espíritu. Los que hemos estado en la transición, con un espíritu de Josué, ¿cuál es? Nosotros podemos, hermano, entrar en el reino. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos la importancia de la palabra profética. La palabra profética no puede faltar en su vida, ni en mi vida, ni en mi hogar. Por eso, como el Señor de manera práctica nos hablaba a través del hermano Henry, vamos a escuchar, hermano, la palabra, vamos a disfrutar la palabra profética en todos los aspectos que el Señor nos está mostrando cómo hacerlo, haciendo inmersión en la palabra. Esto guardará nuestro corazón, esto nos llevará a preservar este principio inquebrantable, hermano, de que no debe ser quebrantado para completar la voluntad del Señor en esta tierra, que es la edificación de su iglesia, amén, pero es a través de la palabra profética. Jesucristo es el Señor. El Señor bendiga su vida, hermano, y ya vamos a escuchar unos cortos cargos, hermano, para que terminemos esta palabra con mucha alegría y también con encargo. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor. Jesucristo es el Señor, hermano. Amén. Qué bendición, hermano, esta palabra. El Señor nos las trae en un tiempo determinado, aleluya, que es su palabra profética, amén. Yo sé que ahí en su casa usted, con esta palabra, hermano, usted está, que su corazón arda, aleluya. Así como el Señor compartía, yo sé que, Dios mío, usted quiere salir a hablar esta palabra a su vecino, a su conocido. Esa es la actitud, hermano, que esta palabra pueda alcanzar a muchos de nuestros familiares, amigos, hermanos, vecinos, para que la palabra del Señor, la palabra profética, corra, aleluya, y que el río de la gracia fluya, amén. Hermano, ya para concluir esta hermosa comunión que el Señor nos ha dado hoy sábado, hermano, vamos a tener unos pequeños anuncios. Mire, hermano, el Señor comenzó algo maravilloso, aleluya, hoy en el CEPED, aleluya, gracias al Señor, hermano. Los jóvenes, nuestros adolescentes, hermanos, están en este lugar maravilloso, gracias al Señor. Es una alegría total, hermano, lo que el Señor está dándonos, aleluya, en este tiempo. Usted debe creer, hermano, que lo que el Señor está haciendo allí en el CP, hermano, la palabra está operando, aleluya, en estos jóvenes y adolescentes. Hoy comenzó la inmersión de la palabra profética, con muchos gritos de guerra. Hermano, en su corazón esté allí orando, invocando, para que estos jóvenes, adolescentes y niños, hermanos, salgan, hermano, con un corazón que amen la palabra profética, hermano. Aleluya, hermano. Por eso, hermano, sigamos orando por esta comunión que está siendo suministrada en el CP. Nuestros hermanos líderes que están allá, hermanos, están siendo usados por el Señor para que esta palabra pueda correr y muchos jóvenes y adolescentes puedan estar animados. Este es el ejército que el Señor está conformando en este tiempo. Entonces, iglesia, rogamos por sus oraciones para que esta comunión que está siendo el Señor transmitida en el CP pueda ser una gran victoria en el Señor, amén. Recordamos a los hermanos, toda la iglesia que nos están viendo, hermano, usted allí, mañana la comunión de la mesa del Señor, aleluya. Señor espera a toda la iglesia, hermanos, para este gran disfrute aquí en el local de reuniones. A las 9 de la mañana es el comienzo de esta gran fiesta con el Señor. Usted necesita venir preparado con una actitud de inmersión en la palabra, grito de guerra, hermano. Cuando estemos aquí en el local de reunión, usted necesita alegrarse porque
hermano, es la fiesta más solemne de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Invitamos a todos los hermanos a que participemos, hermanos, de los diezmos, de las ofrendas, de los votos. Tráiganlo, hermanos, aquí el Señor lo está recogiendo. ¿Para qué, hermano? Para que su obra pueda avanzar. Amén. Entonces recordamos a los hermanos venir con un corazón lleno de alegría, aleluya, a disfrutar del Señor y también a participar de este ministerio maravilloso de riquezas materiales. Otro punto que queremos recordar a todos los hermanos es que el próximo sábado, amén, hay fábrica de vencedores, aleluya. Hermano, esto va a ser en el Parque de los Algarrobillos el próximo sábado a las 4 de la tarde. El Señor cuenta con toda la iglesia, desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos, hasta los hermanos mayores. Hermanos, el Señor nos necesita en el Parque del Algarrobillo para hacer su voluntad. Desde las 4 de la tarde allí va a haber fábrica de vencedores. Aquí también, aleluya. Invitamos a todos los niños a ser parte, aleluya, para que todos juntos, con ese gran batallón, ese ejército, salgamos en movilidad a rescatar a muchas personas. Amén. Y ya para concluir, hermanos, recordamos la próxima comunión que se aproxima, amén, con nuestro hermano Julio Sánchez, del 21 al 23. Recordamos, hermanos, de que esta comunión comienza aquí en Valledupar y termina aquí en Valledupar, amén. Pero el día 22 nos trasladamos todos a Tanque, aleluya. Todo el día vamos a pasar allá sabroso, disfrutando del Señor, y termina el Señor aquí en Valledupar. La participación, amado hermano, es de 20,000 pesos aquí en Valledupar y 20,000 pesos en la localidad de Atanque. Entonces, hermano, contamos con toda la iglesia, hermano, para disfrutar. Estamos en los últimos tiempos, hermano. No podemos perdernos ni una. El Señor nos necesita a nosotros. Amén. Vamos a orar por la palabra, esta palabra profética dada por el Señor para bendecir. Amén. Todo esto es lo que el Señor está dando. Amén. Señor Jesús, Señor, muchas gracias. Gracias por tu iglesia. Señor, todos los hermanos que han sido conectados a esta palabra profética. Yo sé que tu palabra no viene vacía. Señor, siempre hace lo que ella necesita hacer en los corazones de cada uno de nosotros. Señor Jesús, queremos con humildad, sencillez, practicar esta palabra en obediencia. Señor, amar con reverencia tu palabra profética. Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a valorar mucho esta palabra profética. Señor, a ti te ha costado por muchos siglos, Señor Jesús, restaurar. Señor, pero tú tienes a la iglesia en Filadelfia, aleluya, en pie de guerra, para honrar y reverenciar esta palabra. Señor, guarda a todos los hermanos que escucharon este en vivo. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel y tu palabra, Señor, está corriendo como esos ríos de agua de vida. Jesús es el Señor. Bendiciones, hermano. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo